Bien, chicos y chicas, vamos a conocer la intención pedagógica del día de hoy, que es conocer la longitud de distintos objetos haciendo uso de los instrumentos de medición. Recuerden, estudiantes, que en el cuento que leímos, Los Volcanes, decía que Don Yo era del tamaño de un gallo. El día de hoy vamos a aprender a medir no solamente a Don Yo, sino diferentes objetos que tenemos en nuestro hogar, como la computadora, la mesa, la cama, la silla. Además, vamos a pensar con qué instrumentos podemos realizar esas mediciones. Medidas de longitud. Hoy vamos a aprender sobre las medidas de longitud. ¿Sabes qué son? ¿Sabes para qué se utilizan? La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. O dicho de otra manera, longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio o la distancia de un extremo de la mesa al otro. La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es lo que mide el largo de una guitarra. Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho más pequeños? ¿Y si quiero medir objetos mucho más grandes? Para eso tenemos más medidas de longitud, los múltiplos y los submúltiplos del metro. Los múltiplos son las unidades de medidas más grandes que el metro. Estos son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Hay más, pero de momento solo vamos a ver estas. Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Estos son el decímetro, el centímetro y el milímetro. En la siguiente tabla se muestran las medidas de longitud. Para que tengas una idea aproximada de las distancias que miden los múltiplos y los submúltiplos, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de medidas de longitud. La distancia entre Santo Domingo y Santiago es de aproximadamente 154.6 kilómetros. La longitud de un campo de fútbol es de aproximadamente 1 hectómetro. La longitud de un autobús es de aproximadamente 1 decámetro. La altura de una botella de agua es de aproximadamente 2 decímetros. La longitud de una pelota de tenis es de aproximadamente 6 centímetros. Estudiante, sé que conoces diferentes instrumentos de medición, pero vamos a pensar, ¿qué instrumentos de medición conoces? ¿Para qué sirven estos instrumentos? Y para realizar dichas mediciones, ¿qué herramientas puedes utilizar? Mientras piensas cuánto mide la cama, la mesa, la silla, inclusive tu cuaderno, aquí en el salón de clases empezaremos a realizar algunas mediciones. Ok, profe, entonces, ¿por dónde empezamos? Muy bien, Saray. Todos esos instrumentos que colocaste sobre la mesa sirven para realizar mediciones, pero el día de hoy vamos a trabajar con la regla y el centímetro. Es importante saber que para realizar mediciones de objetos pequeños y objetos grandes hacemos uso de distintos tipos de medidas. Para los pequeños utilizamos los centímetros y las pulgadas, y para los grandes, como la escuela, el metro, el tren, los carros, los pasillos, hacemos uso del metro. Ahora, profe, aún hay cosas que yo no he logrado entender completamente. ¿Podemos hacer un resumen de lo que vimos en la clase de hoy? ¿Verdad, chicos, que queremos un pequeño resumen?
Claro que sí, Saray. Es importante conocer las distintas medidas. Además, saber que hay diferentes instrumentos para medir objetos pequeños y objetos grandes. Dijimos que para medir objetos pequeños vamos a utilizar los centímetros y las pulgadas. Y para medir los objetos grandes, como el metro, el carro, el pasillo de la escuela, la cancha de nuestra escuela, vamos a hacer uso del metro. Ok, profe, entonces ahora creo que entendí todo a la perfección. Para los objetos pequeños usamos el centímetro y para los objetos grandes usamos el metro. Ahora entiendo que estoy lista para la próxima lección. Qué bueno, Saray. Espero que los chicos y chicas en sus casas también hayan aprendido. Método para aprender las unidades de medida. El concepto de medir se deriva de la palabra medidas. Las medidas de longitud de cualquier objeto o lugar han sido necesarias siempre, desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días. En la vida de una persona, casi no existe ningún día en que no se usen las unidades de medidas. Medir es un concepto fácil de aprender si dentro de tus actividades utilizas herramientas básicas y realizas pequeñas medidas. Pero antes, tenemos que aprender a establecer la diferencia entre medidas y magnitudes. La magnitud son las propiedades que se miden numéricamente. Medir es comparar una magnitud con otra y medida es el número de veces que la magnitud contiene la unidad. Profe, pero una pregunta. Y entonces, si yo quisiera medir mi uña, por ejemplo, ¿qué unidad yo utilizaría? ¿El centímetro? Muy bien, Saray, pero recuerda que para medir magnitudes mayores debemos hacer uso de otros tipos de medidas. No, claro. En este caso, entonces, sería el metro. Excelente. Ahora vamos a ver un video sobre el sistema métrico. Historia de las unidades de longitud. Tradicionalmente, las sociedades usaban como sistema de referencia para medir la longitud las dimensiones del cuerpo humano. Como ejemplos de esto, se encontraba la pulgada, definida como el ancho de un pulgar, el pie, definido como la longitud de un pie humano. La yarda equivalía a la distancia desde la punta de la nariz hasta la punta del dedo medio con el brazo extendido. La braza correspondía a la distancia de punta a punta entre los dedos medios con los brazos extendidos. El palmo era la longitud de la palma de la mano y el codo aproximadamente el largo del antebrazo. En la antigua Roma se definieron unidades de longitud para distancias mayores. Se definió la milla como la distancia recorrida por una legión romana al dar 2000 pasos. Una milla equivalía a 8 estadios y 3 millas correspondían aproximadamente a una legua. Durante siglos, cada nación definió sus propias unidades de longitud. En la mayoría de los casos, 2 unidades llamadas de la misma manera en diferentes países representaban longitudes diferentes. Esto indujo a la necesidad de definir un patrón de longitud universal, es decir, basado en fenómenos físicos accesibles en cualquier lugar del mundo. En 1670, el astrónomo y religioso Gabriel Newton propuso como patrón de medida la longitud de un minuto de arco de un meridiano de la Tierra. A partir de esta idea, en 1790, durante la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional decidió definir una unidad de longitud como la 10.000.000ª parte de la distancia del Polo Norte hasta el Ecuador a lo largo del meridiano que pasa por Dunkerque y Barcelona. Esta unidad vino a conocerse como metro y estaría subdividida en partes de 10. De esta manera surgiría el sistema métrico decimal. En 1960, las definiciones de las unidades del sistema métrico fueron revisadas y se adoptó el nombre de Sistema Internacional de Unidades para la versión moderna del mismo. Ahora, estudiantes, toma tu cuaderno.
Recuerda escribir el nombre de la asignatura y la fecha. Y te invito a pensar y plasmar las siguientes preguntas. ¿De qué trató el video y cuáles unidades de medidas del sistema métrico se mencionaron en el video? Chicos, y recuerden que si necesitan alguna ayuda, cuentan con toda la disposición de su centro educativo. Allá pueden realizar todas las preguntas que tengan. Sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal es un conjunto de medidas o de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionados entre ellos. Para comprender mejor lo que es un sistema de medidas, habría que saber cuáles unidades son las que se van a medir o a calcular. Hay que tomar en cuenta las magnitudes. Longitud, el largo de un objeto o persona. Masa, cantidad de materia que tiene un objeto. Capacidad, cantidad de materia que entra en un cuerpo. Superficie, medida que tiene un objeto superficialmente. Volumen, cantidad de espacio que ocupa la materia. Estudiantes, luego de ver el video vamos a realizar comparaciones de longitudes. Te invito a buscar dos objetos. Puede ser la televisión por donde me estás observando o el radio de tu hermano. Luego, con la ayuda de las operaciones fundamentales, suma y resta, vamos a realizar la comparación y vamos a descubrir cuál de los dos objetos mide más y cuál mide menos. Chicos, aprovecho para recordarles que si necesitan cualquier ayuda, cuentan con el apoyo de su centro educativo. Estudiantes, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de las unidades de medida utilizaste para realizar este ejercicio? ¿Con cuáles de los objetos tuviste mayor dificultad al momento de medirlo? ¿Encontraste el resultado exacto? ¿Qué aprendiste sobre las longitudes? Recuerda que la matemática está presente en cada faceta de nuestras vidas. Chicos, y recuerden compartir todo lo que han aprendido el día de hoy con mamá, papá o algún tutor. Herramientas de medición para niños. Las demostraciones y ejemplos de unidades de medida en el aula son múltiples y se puede comenzar por una herramienta sencilla que será una regla. Otra herramienta es una balanza que sirve para tomar el peso de algunos objetos. Practica medir algunos objetos en casa. Así entenderás que medir es comparar una magnitud con otra y que la medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Ya que hemos aprendido lo suficiente sobre las medidas de longitud, busca tus herramientas para medir y vamos a divertirnos midiendo diferentes objetos en la casa.